Buenas tardes, señoras y señores. Sean bienvenidos y bienvenidas al noveno módulo del curso La Investigación Preliminar y Preparatoria en el Proceso Penal, el cual se desarrolla en el marco del cuarto aniversario de la implementación del Código Procesal Penal en Lima Norte. Para comenzar el presente evento, saludamos a las distinguidas autoridades que nos acompañan el día de hoy. A la doctora Elsa Victoria Perata Romero, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte. A los señores fiscales superiores, al doctor Marco Antonio Carrasco Campos, presidente de la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de Lima Norte. A las señoras y señores fiscales provinciales, al fiscal provincial José Antonio Díaz Muro, al personal administrativo y distinguidos invitados presentes en la sala. Acto seguido, hacemos presente el saludo al ponente de parte de la doctora Elsa Victoria Perata Gómez y del doctor Marco Antonio Carrasco Campos, quienes debido a las representaciones oficiales han tenido que dejar la sala. En este jueves 21 de julio de 2022, como noveno módulo, tenemos el tema prisión preventiva a cargo del doctor José Antonio Díaz Muro, quien es fiscal provincial penal del Distrito Fiscal de Piura, doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, egresado de las maestrías en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, Ciencias Criminalísticas y Solución de Conflictos, docente de pre- y posgrado universitario, docente en la Escuela del Ministerio Público, la Academia de la Magistratura y la Policía Nacional del Perú. Con ustedes, el doctor Díaz. Doctor Díaz, muy buenas tardes. Sea bienvenido a Lima Norte. Por favor, si fuera tan amable de encender su micrófono para dar inicio a su disertación. El tema que en su oportunidad se nos comentó para poder hacer algunas reflexiones sobre el particular está relacionado con una de las medidas de coerción procesal penal que ha revestido y ha concitado la atención, no solamente de la academia, sino también desde el litigio, específicamente en el ámbito de la defensa, en el ámbito del Ministerio Fiscal y de otros sujetos procesales, incluyendo incluso la jurisdicción. Y esto ciertamente a partir de determinados usos y abusos. Y digo determinados en tanto no quisiera proferir una falacia de falsa generalización en la afirmación de que se está usando y abusando de la prisión preventiva, sino que en determinados casos se está dando esta situación que ciertamente, perdón, que ciertamente ha generado una problemática álgida que conlleva incluso pronunciamientos de organismos internacionales, informes de organismos internacionales, recomendaciones de organismos internacionales, en la medida que se está dando en determinados casos un uso y un abuso que creo yo, aun cuando parezca una afirmación trillada, sin embargo, vale la pena recordar. Como se trata de un curso, permítanme dar algunas pinceladas doctrinarias que claramente se da por descontado su conocimiento, pero no hacemos huelga en su afirmación, en su recordar. Y qué mejor si nosotros recordamos una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? En donde va a ser una discriminación conceptual en lo que concierne las medidas de coerción personal, específicamente en lo que concierne a la restricción de la libertad y a la privación de la libertad, y a partir de ello poder realizar una disquisición sobre la intensidad, sobre la magnitud, sobre el grado de afectación a este derecho fundamental. En ese sentido, fíjense que el Tribunal Constitucional no tuvo mayor sapiencia que establecer una diferencia entre lo que concierne a la restricción de la libertad y a la privación de la libertad. Y la diferencia gravitante, notoria, ostensible, axiomática, es la magnitud y la intensidad de la limitación de la libertad. Claramente, cuando se trata de la privación de la libertad, se exigirá una intensidad, calificadamente hablando, y cuando se trata de la restricción de la misma, claramente aquí la intensidad va a tener que ser diferente. Y allí va a haber una diferencia en torno a que las medidas de coerción ciertamente no son ni serán
adelantamientos punitivos, no tienen una finalidad desde el derecho penal, sino desde el derecho procesal penal. Y esa discriminación es lo que debemos de considerar en tanto las medidas restrictivas que se presentan, que se encuentran enlistadas en nuestro Estatuto Procesal Penal, van a obedecer a un mandamiento constitucional. Y es que si nosotros advertimos, nuestro Código Procesal Penal contiene cláusulas procesales que no son otra cosa que la extrapolación del programa procesal penal de la Constitución, como en algún momento lo diría el profesor. Ciertamente desarrolla mucho derecho penal material, derecho penal sustantivo, derecho penal parte especial, pero también realiza labores en derecho procesal penal, como es el doctor Ramiro Salinas Sicha, aun cuando nosotros lo podamos conocer, que sus trabajos se afincan específicamente a un área del derecho, pero también ha descollado ciertamente en el ámbito procedimentalista. Y aquí claramente también se va a establecer que este programa procesal penal de la Constitución se ha extrapolado, se ha estatuido en nuestro Código Procesal Penal. Y aquí si nosotros vemos una cláusula constitucional de la cual es diáfana su redacción, es el artículo 2, numeral 24, literal B, o si prefieren realizar la lectura literal B del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución, o como dirían nuestros colegas mexicanos, el artículo 2 constitucional. Y aquí vamos a encontrar específicamente cómo es que vía remisión normativa, en este caso desde la Constitución a una norma con rango de ley, que la restricción de la libertad y a tono, tengámoslo presente en la sentencia del Tribunal Constitucional, solamente en los casos que se encuentran previstos por la ley se va a poder restringir de la libertad. Claramente parecería ocioso repetir esta expresión constitucional, sin embargo, a partir de allí dimana, en este caso, las posibilidades que existan para restringir o privar de la libertad a una persona. De tal manera que si nosotros nuevamente, en el caso Consuelo Cifuentes Mata, que acabamos de mencionar, cuando se establece en puridad esta diferenciación entre privación y restricción, nuevamente se insiste acá, tiene que ver la intensidad de esa afectación a través de las medidas que se van a dictar. Porque claro, privación de la libertad implicaría de suyo una afectación, ¿no?, a este derecho, pero en su totalidad. De otro lado, bueno, no sé si, creo que yo estoy con la pantalla completa y lamentablemente no podría advertir si hay algún mensaje, pero si me ayuda el doctor que nos está presentando, sería fabuloso. De tal forma que si nosotros advertimos en esta presentación y si miramos también nuestra norma procesal penal, vamos a poder encontrar lo siguiente, que dentro del ámbito de la búsqueda de pruebas y restricción de derechos fundamentales, que ciertamente tenemos todo un ropaje normativo, tenemos toda una descripción normativa en nuestro Estatuto Procesal Penal y que para algunos incluso la afirmación de búsqueda de pruebas y restricción de derechos resultaría siendo inadecuada, en tanto no se buscan pruebas en la fase de investigación, no se buscan pruebas en la fase de investigación preparatoria, sino que lo que se buscan son fuentes de prueba, elementos de prueba, fuentes de información, medios de investigación, elementos cognitivos y lo que el código ha venido a intitular y darle un nombre de pila bautismal, lo que significa medios de investigación, elementos de convicción propiamente. Y si hacemos un seguimiento detallado y pormenorizado de nuestro Estatuto Procesal Penal, verán que de manera indistinta se bautiza con ese nombre a la obtención de lo que cómodamente y de manera muy sencilla podría llamarse búsqueda de información, búsqueda de elementos de cognición. Y eso es la búsqueda de pruebas, pero ¿qué tiene que ver con el tema en comento? Es que la búsqueda de pruebas, desde ya, y si miramos con atención lo que estatuye nuestra norma procesal penal, establece que tienen que respetarse determinadas garantías. Y garantías que claramente
vamos a encontrarlas, nuevamente regreso al programa procesal penal de la Constitución y específicamente no solamente en el artículo 2, que es un enlistado de derechos fundamentales, sino remitiéndonos, ¿no?, al artículo 139 de nuestra Carta Fundamental, Carta Política y Jurídica de 1993. Y en este artículo 139 vamos a tener una retahíla muy perspicua de cuáles son esos principios de la función jurisdiccional, pero que cómodamente se desprende un contenido rico en cuanto a garantías procesales. Programa procesal penal de la Constitución, y claramente, si me permiten, únicamente mencionar el 139 apartado 5 que trata sobre la motivación de las resoluciones judiciales, la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso. De forma tal entonces que si para buscar pruebas tienen que respetarse los derechos del imputado, tienen que atenderse estas garantías que van a, en este caso, sortear aquellas afectaciones a los derechos del imputado, pero también tiene que atenderse al nivel de eficacia del proceso penal. No podemos hablar nosotros que, sobre pretexto del respeto irrestricto, inexcusable, inexorable, impostergable de los derechos del imputado, hagamos huelga a la eficacia del proceso penal. De tal manera que esta simbiosis, que esta fusión, que esta intersección, cual ejemplo se plantea en la presentación, nos hace ver de que cuando se restringe un derecho, cuando se buscan pruebas, tienen que respetarse los derechos del imputado para que así obtengamos una eficacia. Y recuerden que la eficacia no es solamente la obtención del resultado. Yo diría incluso la efectividad, y la efectividad es la suma de la eficiencia y la eficacia. Y en el proceso penal se busca incluso más allá de la eficacia, la efectividad. Esto es sumatoria de la eficiencia y sumatoria de la eficacia que nos da la efectividad. Entonces, si queremos ya establecer claramente qué significa, cuáles son los alcances de la prisión preventiva, y como en toda materia, como en toda institución procesal, tenemos que establecer mínimamente una noción, posteriormente un concepto, y cuando ya bajo la uniformidad del pensamiento académico, bajo el soporte del método científico, cuando ya existe un consenso generalizado, universalizado de este conocimiento, podremos sentar una definición. Yo me aventuro a afirmar un concepto y, haciendo cita del maestro San Martín Castro, establecer que aquí, fíjense, y no se trata únicamente de la invocación a suerte de principio de autoridad, sino que vale la pena extrapolar este concepto para el presente día, para la presente sesión. Veríamos que es una medida de coerción, y este término, aun cuando parezca trillado, repetitivo, sobreabundante en cuanto en los escenarios de la litigación se repiten indiscriminadamente, lo más gravoso, y claro, esta medida personal más gravosa, el término va a quedar en la historia porque se repite, pero veremos si es que se interioriza el contenido de lo que significa la gravosidad, en palabras del maestro San Martín Castro, o severidad de esta medida de coerción. Porque claro, si empezábamos esta sesión extrapolando presentaciones a partir de casos mediáticos, como se les ha denominado, como se les ha bautizado, casos en donde claramente vamos a tener que existe una resonancia en nuestra caja social, va a haber una resonancia en la sociedad, claramente los pedidos de prisión preventiva y el otorgamiento de la prisión preventiva pues resultaría siendo totalmente contrario a sus fines, porque esa criminología de medios finalmente lo que hace es orientar al magistrado, lamentablemente, y que llegue incluso a perder esa cualidad llamada sindéresis al juez, que es una capacidad de juzgar rectamente, lo que implica no solamente en el juicio, sino también en las fases tempranas, implica en la dación de medidas de coerción procesal, en la medida que, frente a este llamado populismo penal, se otorga. No es solo, en este caso, la repetición de una sección, sino la interiorización del contenido y lo que significa y los efectos que tiene esta institución coercitiva como la prisión preventiva. De forma tal que en alguna oportunidad
el profesor Pedro Angulo Arana, ex fiscal superior, claramente en el ámbito de la prisión preventiva, y que es una de las personas que también ha trabajado la temática, busca y señala ciertas reglas que estructuran la prisión preventiva. En este caso vamos a tener una regla de primacía de la libertad. Y esta regla de la primacía de la libertad implica, y de cara a la acepción que anteriormente se ha anclado en la presentación, esta regla de la primacía de la libertad implica que tengamos siempre presente no solamente una repetición de un texto, no solamente un lirismo jurídico procesal penal, y eso habría que comprenderlo. No se trata de la repetición en una sesión de clase de estas reglas, sino se trata de interiorizar realmente y dejar de lado el populismo penal, la criminología mediática, y asumir con gallardía, permítanme la expresión, y respetando los principios que la propia Constitución establece para poder entender la primacía de la libertad. Si queremos remontarnos a las notas características o las notas particulares que vienen a calificar a un sistema acusatorio, sin que con ello me adelante y afirme, ¿no?, que estamos en un sistema acusatorio totalmente o in toto. Claro, habrá notas particulares que luego conversaremos, pero veremos que la primacía de libertad es una nota característica del sistema acusatorio desde Grecia, Roma, en donde se forja. No se trata de una repetición teórica, se trata de interiorizar el por qué la primacía de la libertad. Si nosotros nos afiliamos a un sistema acusatorio contradictorio, recordemos al maestro José Antonio Neira Flores, que siempre acuñó esta expresión, acusatorio contradictorio. Recordemos al maestro San Martín Castro, que nos indica que el principio procesal más importante de nuestro sistema es el principio de contradicción, principio procesal de la contradicción, y eso hace estas notas características del sistema acusatorio. Entonces, si nos expresamos, si en este caso hacemos ostensible y afirmamos que estamos en un sistema acusatorio contradictorio, pues interioricemos que la primacía de la libertad está anclada en sus fauces, por imperio, en este caso, de lo que estatuye incluso la propia Constitución cuando establece el principio de presunción de inocencia, y cuando también la norma rectora ubicada en el artículo 2 del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal expresa a la presunción de inocencia tanto como regla en el ámbito del proceso y regla en el ámbito del juicio. Pero también existe una regla de suficiencia, y esta regla de suficiencia claramente tiene que ver con lo que en su momento el Tribunal Constitucional, a propósito de la clasificación de los componentes de la motivación de las resoluciones judiciales, donde establecía una motivación de tipo cualificada, pero incluso para hablar de medidas que restringen derechos fundamentales, de medidas que limitan derechos fundamentales, y en este caso que relativizan derechos fundamentales cuando entran en conflictos. Veamos la prisión preventiva al momento de aplicar el principio de la proporcionalidad. Claramente esta regla de suficiencia entenderá que solo va a ser posible cuando existan fundamentos suficientes materialmente hablando y que sean convincentes. No podemos nosotros analizar la prisión preventiva para, en este caso, en un primer momento, requestar, solicitar, pedir, recurrir, requerir, ¿no? No solamente para ello, que tiene en este caso que hacerlo en monopolio, en excelsitud, el agente fiscal, el representante del Ministerio Público, el agente fiscal, como se indica. Esta suficiencia tiene que ser valorada. Y claro que los señores, irrespetables señores fiscales, cuando tienen que analizar si van a requerir un mandato de prisión preventiva, y al momento de fundamentar tanto si procede este pedido, ¿no?, en su requerimiento, o cuando no procede, tienen que analizar, tienen que emitir su disposición. Si tienen a una persona que está privada de su libertad, tienen que emitir un pronunciamiento motivadamente suficiente.
y esa regla de suficiencia implica ello. Si no contamos con los elementos, desterremos la criminología mediática, el populismo penal, porque de nada sirve repetir las reglas si finalmente únicamente estaremos orientados a lo que se señala, a las consecuencias disciplinarias, entre comillas, que puedan existir. Y que esto, aunque parezca trillado, aunque parezca recurrente, habría que tomarlo en consideración por todos y en todos los niveles. Claro, hay una regla también, hay una regla cautelar que claramente aquí lo que busca es garantizar estos fines naturales del proceso. Las medidas cautelares surgen, nacen, brotan, dimanan, su génesis. Si hablamos primitivamente hablando del derecho civil. Claro, en el ámbito del derecho civil, en el ámbito del procedimiento civil, se van a tener el origen de estas medidas cautelares que claramente buscan que los fines per se naturales del proceso se cumplan a cabalidad. Y claro, el proceso penal no podría quedarse atrás porque también tiene que guarecer determinados fines, como se verá. Si no guarecemos estos fines, si no los ponemos a buen recaudo, va a periclitar toda esa finalidad que persigue el proceso penal, que no solamente, y si recordamos aquí, el derecho penal no le toca ni un pelo al imputado, quien lo castiga finalmente es el proceso penal, porque no puede existir proceso penal sin derecho penal y viceversa. Por tanto, habría que entenderlo de esa manera, que esta regla cautelar busca los fines naturales del proceso. Y la regla de la variabilidad, aun cuando hubo ciertas disquisiciones doctrinarias en torno a la variación o no variación de la prisión preventiva entre cese y variación, que quizás podemos ingresar y en un devaneo académico en otra oportunidad, pero esta regla de la variabilidad, aun cuando ya tengamos la sección en vuestra mente, es eso, ciertamente, lo que estamos todos pensando, ese cambio, esa mutación, esa trastocación que puede existir, pero realmente habría que atenderla, ¿no? Realmente habría que ver si resulta siendo necesario en el decurso, en el íter del proceso penal, porque de lo contrario, si vemos nosotros que ya se han desvanecido aquellos presupuestos, en este caso requisito y presupuesto de la prisión preventiva, pues tendremos que analizar su permanencia, ¿no? Entonces, únicamente enlistando estas características que tienen que ver con estas reglas que hemos mencionado, está de más mencionar la excepcionalidad, está de más mencionar el legismo procesal. ¿Y qué es el legismo procesal? El legismo procesal es el cumplimiento, es el respeto del principio de legalidad. Además, claramente, como bien y por mandamiento constitucional se estableció, no pueden o no existen, no deben aplicarse medidas de coerción que no se encuentren estatuidos en la norma procesal y por tanto tampoco su apartamiento de los requisitos o supuestos de procedencia que estatuye la propia norma procesal. Dicho de otra manera, si nosotros nos apartamos de los supuestos de procedencia de la detención policial en flagrancia delictiva, veamos lo que estatuye claramente el artículo 259 de nuestro Código Procesal Penal, estos 4 supuestos que enlista tanto la flagrancia clásica, la cuasiflagrancia o la presunción legal de flagrancia. Si nos apartamos de estos supuestos, estaríamos trastocando la legalidad procesal y por tanto una detención arbitraria. En ese orden de ideas, la legalidad procesal es una característica que exige no solamente la exigencia de la institución, sino también los requisitos y elementos que puedan configurar la misma. Claro, la intervención indiciaria, qué duda cabe, y es una sección que debemos tomarla en cuenta porque va de la mano con la suficiencia convictiva, la suficiencia de elementos de convicción, los elementos de cognición, que no son otra cosa que la información, como acabamos de señalar. Aquí habría que considerarla, no solamente en la prisión preventiva, sino también en toda medida que tienda a la restricción de un derecho fundamental, porque bajo una teoría conflictivista de los derechos fundamentales, cuando los derechos fundamentales entran en conflicto, bueno, hablamos de una teoría conflictivista, en este caso se relativiza un derecho fundamental por sobre otro derecho fundamental. Es lo que vendría a ser una preeminencia, una preferencia en el caso en concreto, a diferencia de la teoría no conflictivista de los derechos fundamentales,
y claramente donde se afilia que los derechos fundamentales no entran en conflicto porque guarecen bienes jurídicos de alta valía de orden constitucional. Y el principio de proporcionalidad, ciertamente vemos, tiene su origen o reingambre constitucional en el artículo 200 de nuestra Carta Fundamental. Y allí vemos que en una situación de excepcionalidad aparece este principio de proporcionalidad, y claro, el Tribunal Constitucional también ha sido muy sapiente en establecer que es esa cláusula la que origina este principio de la proporcionalidad. Bueno, sin tanto de afirmaciones teóricas, veamos aquí, dentro de los presupuestos formales, únicamente un enlistado que podemos encontrar, y aunque queramos hacer huelga a ello, habría que entender, y a partir de ello entender también la obligación que tiene el juez de investigación preparatoria. Ese carácter de jurisdiccionalidad, aun cuando parezca muy diáfano el afirmar que se emite por una autoridad judicial. ¿Y esto por qué? Porque miren, claramente para poder solicitar, requerir una prisión preventiva, lo que tiene que darse en este caso, efectivamente, es que se encuentre formalizada la investigación preparatoria. Y la formalización de la investigación preparatoria es el acto procesal. Todo acto procesal significa el acto que ejecutan los sujetos procesales, en este caso el agente fiscal, es el acto procesal a través de la cual se ejercita, ¿no?, la acción penal, el ejercicio público de la acción penal, otrora, o en sentido contrario también, al contrario, el ejercicio privado de la acción penal, que corresponde a los delitos de persecución privada. Pero en el ejercicio público de la acción penal, lo que vemos que al momento que ejercita la acción penal, el Ministerio Público lo que está tocando es excitando la jurisdicción, es decir, completando el triplete: acción, jurisdicción y proceso. Sin jurisdicción no puede haber proceso. De tal manera que si nosotros hablamos de jurisdiccionalidad, implica, por eso tiene que formalizarse la investigación preparatoria previa al requerimiento de prisión preventiva, porque al momento en que se formaliza la investigación preparatoria se excita la jurisdicción y ya realizamos ese triplete: acción, jurisdicción y proceso, y claramente la acción es la que ejercita el agente fiscal, ¿no? Claro, el respeto de la moda, forma y garantías, eso es inevitable y ya lo vemos nosotros con las exigencias del artículo 268 de nuestro Código Procesal Penal, la exigencia en manera monopólica del Ministerio Público, y claro, para algunos indicarán también, y es toda una corriente que puede ser peligrosa, que también se habilite, ¿no?, el pedido de prisión preventiva por parte de, en este caso, el actor civil cuando corresponda, y eso nos parece un poco draconiano su afirmación, aun cuando pueden existir cierta corriente que lo avale. El tema de la audiencia, que claramente también no solamente existe una casación, ¿no?, sobre la audiencia de prisión preventiva, que luego la vamos a conversar, la C26, pero que lo que tiene de importante aquí el tema de la audiencia es que entendamos a la audiencia no como un cumplimiento formal, no una asistencia obligatoria, tediosa, pesada, sino la audiencia es una metodología para resolver un caso en concreto bajo los principios de oralidad, contradicción, específicamente en etapa intermedia, específicamente en investigación preparatoria frente al juez de garantías. La audiencia es esa metodología, por tanto debe tenerse el respeto, ¿no?, a esta formalidad de la audiencia, ¿no? Y claro, con los requisitos para la presentación, claro que son para algunos, no son requisitos, tampoco presupuestos, únicamente son añadidos a los tres, al requisito y a los dos presupuestos que establece el 268 del Código Procesal Penal para la prisión preventiva. Claro, el añadido del principio de la proporcionalidad y la duración, que no podrían ser, qué duda cabe, componentes o elementos de la prisión preventiva. Porque claro, eso no podría darse, ¿no? Luego lo conversaremos. El fundamento también, la suficiencia convictiva, o como dirían los españoles, los elementos bastantes para la solicitud de la prisión preventiva. Fíjense que en México tenemos otro tipo de, ¿no?, la prisión preventiva oficiosa, ¿no?, que obviamente también tiene ciertos matices y cuestionamientos. Por otro lado, en cuanto a la motivación que ya hemos visto, por propio legismo procesal, se establece la motivación, que vamos a dejarlo aquí. Bueno, el presupuesto material es únicamente enlistarlo, porque luego regresaremos en cuanto a la suficiencia convictiva, ¿no?, el fumo boni iuris,
en cuanto a la sanción a imponer superior a 4 años y también los peligrosismos que luego lo veremos. Pero me parece también importante establecer y recordar antes de avanzar con esta empresa ambiciosa de acabar el tema en más o menos 1 hora y con la dispensa del caso, si así sucede, habría que entender lo siguiente. Que existe un conflicto de deberes. Por su parte, un deber estatal que ya hemos conversado, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? Un deber estatal, porque claro, si nosotros vemos los orígenes del Estado, ¿no? y permitan esta digresión muy rápida, si nosotros vemos los orígenes del Estado, ¿no? Dentro de lo que se llaman las teorías contractualistas, que nos van a informar cómo es que se origina el Estado, entenderemos que antes del surgimiento del Estado existía pues un estado de libertad, un estado de naturaleza, y ese estado de naturaleza era un estado de libertinaje, un estado donde no existían reglas, un estado donde se podía hacer lo que se quería. A contraposición de lo que luego aparece con el contrato social, veamos el contrato social, aparece ya un estado de civilidad, ¿no? Vemos un estado en donde se va a respetar, se van a componer los comportamientos de las personas en atención a que ellos renunciando a una cuota de libertad, pero esa renuncia a una cuota de libertad significa la aparición del Estado para que él controle a aquellas personas que quieren comportarse en un estado civil, en un estado de civilidad, como en un estado de libertad o naturaleza. Aquella persona que quiere comportarse como un estado de naturaleza, en un estado de civilidad, en un estado de ciudadano, definitivamente entra el Estado y aparece el jus puniendi, que es el derecho a castigar. Y el derecho a castigar lo que permite es restablecer el orden perturbado de aquel que se comporta como un estado de naturaleza. Y aquí viene, el Estado castiga. Y ese deber estatal que tiene el Estado de castigar, ¿no? Se lo va a encargar al agente fiscal para que haga la disquisición. Y claramente tendrá por otro lado a la jurisdicción para que se encargue de la aplicación de la sanción. Entonces, vemos por un lado que con la prisión preventiva se satisface este deber estatal. Y claro, veremos también que se busca ciertamente que el Estado persigue el delito. Artículo 159, el numeral 5, establece claramente, 159 constitucional, las atribuciones del Ministerio Público. Son 3 artículos que nuestra norma constitucional establece. Y claro, el aseguramiento de la libertad del ciudadano cual sistema acusatorio que tenemos. Veamos eso tan importante y simplemente con la predicción, la Convención Americana de Derechos Humanos, no hay duda alguna que nosotros nos encontramos afiliados porque suscribimos la Convención Americana, ratificamos la Convención Americana, incluso formamos parte de esa competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos jactamos, permítanme la expresión, y no lo hago con un ánimo vilipendioso, sahiriente. Somos uno de los países con mayores sentencias expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con medidas provisionales y cautelares que claramente en algunos supuestos el Estado peruano ha reñido su cumplimiento. Pero bien, lo tenemos en el artículo 7, tenemos allí en la Convención Americana toda una lista, el Pacto de San José de Costa Rica, como se le denomina, aquí está el derecho a no ser privado de la libertad física, el derecho a que solamente por causas y condiciones fijadas en la Constitución, en las leyes, se pueda realizar. Y claro, a partir de eso también habría que entender que el derecho a la libertad que tienen los seres humanos no es un derecho absoluto, aun cuando ya resulte siendo trillado, pero vemos en este expediente, el 2534 de 2019, que así se señala en torno a la libertad individual y los derechos que puedan dimanar del mismo no resultan siendo ilimitados, así como no hay ninguna zona exenta de un real control constitucional y real control convencional por parte de los jueces, que todos los jueces de garantía son jueces constitucionales, todos los jueces de garantía son jueces convencionales,
porque ciertamente tienen que realizar esa labor titánica en cuanto, sobre todo, al control difuso de convencionalidad, que no es el momento para detenernos a conversar sobre ello. Entonces, veamos el proceso y la prisión preventiva. Por un lado, hay un fin, por ejemplo, el profesor Arsenio de Guardia, ¿no? Lo académico siempre recordando a uno de los más grandes procedimentalistas o proceduristas en materia penal, ¿no? Un fin represor y un fin restaurador, nos enseñaba el maestro. Y claro, ese fin no represor no es otra cosa que la aplicación del derecho penal material, la aplicación de la pena, y por otro lado el fin restaurador, que tiene que ver con la reparación del daño a la víctima y todas las medidas que ya la Corte Interamericana ha establecido que tiene que, o que concierne a la reparación integral de la víctima. Pero de suyo, solamente para recordar estos fines del proceso, ciertamente el esclarecimiento de la verdad, la garantización o el garantizar la presencia del imputado y el aseguramiento de la ejecución. Prístinamente hablando, estos fines que quizás es lo que más vemos, ¿no? En el proceso en sí, en la praxis, ¿no? Una cosa es el derecho en los libros y una cosa es el derecho en la acción, cual expresión de escuela realista, ¿no? La prisión preventiva, entonces, habría que mirar estos fines. No miremos el populismo penal, no miremos, por otro lado, esa criminología mediática que el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, con mucha suficiencia ha caracterizado, ha particularizado, ha esquematizado para hablar de esa criminología mediática y el influjo que tiene, por sobre todo en la disciplina del derecho penal y el derecho procesal penal, incluso en la ejecución, ¿no? Cual enciclopedia jurídico-penal que diría el maestro Jiménez de Azúa en triplete de estas tres disciplinas, ¿no? Entonces, veamos y únicamente aquí, porque se trata de algunas ideas o algunas reflexiones, en cuanto a esa legitimidad de la prisión preventiva y atendiendo también al gran desarrollo doctrinario que ha hecho la excelentísima, utilizando el vocativo correcto, excelentísima Corte Suprema de la República del Perú, esa sospecha fuerte de la comisión de un delito como basamento, ¿no? Como punto de arranque, como punto de ignición, si queremos hablarlo así, para la prisión preventiva, ¿no? Pero claro, ya aquí se extrapolan, ¿no?, la excepcionalidad de la misma y los fines que ya hemos visto en la presentación anterior. Esa sospecha fuerte va a legitimar el pedido de la prisión preventiva y va a legitimar la dación de la prisión preventiva. No es simplemente la afirmación de la existencia de una sospecha con esa caracterización, sino que habría que establecerse en la realidad fáctica y tiene que establecerse también en lo que establece o lo que surja de los hechos. Bueno, aquí únicamente para considerar la prisión preventiva de cara a la presunción de inocencia, ¿no? Eso ya incluso el Tribunal Constitucional lo ha zanjado con mucha comodidad y suficiencia académica, pero entendamos nosotros que esta presunción de inocencia frente a la sospecha fuerte, frente a la sospecha vehemente, ¿no? Ciertamente aquí vamos a tener que analizar, vamos a tener que advertir en el caso en concreto. La presunción de inocencia como regla de juicio y como regla de tratamiento es muy diáfano en cuanto a establecer sus notas particulares. Y aquí vemos, si recordamos la sentencia plenaria, no 1/2017, donde claramente se ve el tema de la sospecha simple, basal, basamental, con la cual se arranca, perdonen la expresión un poco procas, el proceso penal a través de las diligencias preliminares, la sospecha reveladora y la sospecha suficiente que es para acusar. Esta escala de conocimiento es lo que tenemos que tomar en consideración. Esta escala o este nivel de sospecha, muchos indicaban que el término sospecha no aparece en nuestro Código Procesal Penal, lo tenemos ahí. El término sospecha se encuentra enraizado en nuestro Estatuto Procesal Penal. Y a partir de ello la Corte Suprema lo ha establecido. Entonces, vemos aquí que esta sospecha de fundabilidad
claramente va a aumentar ese interés del Estado, tanto en la persecución, tanto en el procesamiento, porque claramente esta sospecha fuerte, esta sospecha vehemente que se exige en la prisión preventiva, no es que trastoque la presunción de inocencia, sino la relativiza. Bueno, son los niveles de sospecha que le hemos visto para ir terminando ya. Sospecha simple, reveladora, suficiente y la vehemente, ¿no? Y considerando a la sospecha, algunos cuestionan que se trate de un estado de conocimiento. Sin embargo, la Corte Suprema así lo ha considerado, ¿no? Sospecha fuerte y sospecha suficiente, porque por un lado la sospecha fuerte es para el pedimento, ¿no?, de una prisión preventiva, y la sospecha suficiente para el pedido de un requerimiento incriminatorio. La intensidad de la sospecha fuerte frente a la menos intensidad de la sospecha suficiente, y que lo tenemos en caso, por ejemplo, de la acusación directa, entre otros. Acá la sospecha fuerte se va a basar en los resultados investigativos provisionales que tenemos nosotros en diligencias preliminares con persona detenida, generalmente, en donde tenemos un plazo muy escueto, muy sumarísimo para poder realizar una disquisición. En cambio, la sospecha suficiente claramente se basa en resultados de preparación para juicio oral, porque recuerden que la etapa intermedia es una etapa de expurgación, es una etapa de decantamiento, es una etapa de análisis, es una etapa en donde lo que hace es someterse a un filtrado, someterse a un tamizaje de requerimiento incriminatorio para poder determinar la suficiencia de elementos de convicción, porque si no hay base suficiente para acusar, no puede realizarse ese requerimiento tal y conforme lo establece el artículo 349 de nuestro Código Procesal Penal, replicado por la Casación 726-2016, La Libertad, el caso del profesor Acuña. Bueno, el carácter dinámico de la sospecha fuerte, claramente porque ciertamente si tenemos nosotros elementos cognitivos a suerte de sospecha fuerte a nivel de la obtención, vamos, esta investigación sumarísima que se realiza, estos elementos van a ser dinámicos en tanto que en el proceso penal van a cambiar. Y por último, el carácter estático, claro, porque ya llegamos en la acusación, ya hay un estatismo acá, ¿no? Estático. Entonces la sospecha fuerte, obviamente, es más intensa, es dinámica, mientras que la sospecha suficiente es estática. Incluso esto estático, vemos que nosotros al momento ya del plenario, en el desahogo de la prueba, ¿no?, luego el desahogo de la prueba, que ya llega a la fase de los alegatos de cierre, pues ahí vamos a encontrar que el fiscal incluso puede, claudicando, ladeando, ¿no?, soslayando su teoría del caso, que partió siendo incriminatoria, ahora se decanta, ¿no?, tras el debate probatorio, quizás por un retiro de la acusación fiscal al ver que estos cargos finalmente no fueron enervados, ¿no? Hubo un mal cálculo de la hipótesis delictiva, que luego obviamente se convierte en teoría del caso, porque la hipótesis delictiva es ese conocimiento preliminar que tenemos, ¿no?, a partir de la apreciación preliminar que se tiene de un caso, ¿no?, cuando vamos a la escena y entre otros aspectos. Bueno, los presupuestos generales, allí los tenemos, la apariencia de buen derecho y el periculum in mora, ¿no?, el fumus delicti comissi o el periculum in libertatis en materia procesal penal, las exigencias de los principios generales de las medidas de coerción que se encuentran aquí enlistadas, ¿no? Es muy perspicuo el artículo 253. Y sobre todo estos presupuestos materiales que ya sería ocioso su repetición, hago huelga lo mismo con la licencia de ustedes, porque se encuentran, pues es un artículo que claramente es muy recurrente su aplicación. Vayamos específicamente a algunas pautas, algunas ideas sobre lo que concierne a esta proporcionalidad. Y esta proporcionalidad es un principio constitucional que, como bien hemos señalado, dimana del artículo 200 de la Constitución, ¿no? Aquí, obviamente, va a establecerse que en todas las medidas donde se restrinjan derechos, donde se suspendan derechos, tiene que el órgano jurisdiccional atender. Claro, en un estado de excepción debe hacerlo. Como bien sabemos, no hay una suerte de suspensión de estos procesos constitucionales, ¿no?, sino simplemente hay una restricción de algunos derechos, pero que no significa suspensión total. Por ejemplo, no, la Casación 626-2013 que se aludió,
tiene ciertas notas saltantes y es lo que quizás podemos hacer un comentario, ¿no? Para ir terminando. Que claro, esta casación, recordemos nosotros que esta casación, a diferencia, y quiero hacer un pequeño excursus, a diferencia de lo que sucede con, en este caso, los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, el precedente vinculante obviamente tiene determinadas eficacias, ¿verdad? O niveles de vinculación o de vinculatoriedad. Un precedente tiene una eficacia, ¿no?, horizontal, ¿no?, para todos los pares, ¿no?, de ese nivel, tiene una eficacia vertical para aquellos de inferior en grado, ¿no?, y una eficacia erga omnes, ¿no?, lo que significa que esto tiene una fuerza rasiva para todos. Pero a diferencia, y únicamente bajo la libertad de cátedra que asiste y la libertad de expresión que tenemos todos nosotros, claramente aquí hago una situación muy particular sobre esta casación, porque las casaciones, sin entrar en mayores disquisiciones, pues tiene una eficacia vertical. La casación tiene una eficacia vertical. ¿Y hacia quiénes? Hacia los miembros del Poder Judicial, cual expresión se establece en todas las casaciones que nosotros podemos advertir, ¿no? Puede ser doctrina legal, doctrina jurisprudencial, pero es una eficacia vertical, lo que significa que es de cumplimiento para los miembros del Poder Judicial, incluso con la salvedad de que pueden apartarse, ¿no? Pero claro, si vemos esta casación, que me parece muy diáfana su contenido, muy rica en contenido, establece un procedimiento específico para la audiencia, pero lo que no es que, por ejemplo, hay una suerte de apercibimiento al agente fiscal de que los órganos de control ingresen a evaluar si se incumple, por ejemplo, con la precisión de los elementos de convicción en cuanto a su importancia, que contribuye al caso, ¿no? Cuando se incumpla con los requisitos que se establece allí. Entonces me parece que a veces hay excesos donde hay una invasión de atribuciones, ¿no? Y aquí también en esta casación resulta siendo interesante porque aun cuando hay repetitivo el cuestionamiento de la incorporación de la proporcionalidad y la duración, cierta manera, la proporcionalidad de la medida y la duración de la medida no son, como se indicó, ni requisitos ni presupuesto de la prisión preventiva, sino tiene una aparición a partir de una casación, y esa casación lo único que hace es establecer pautas metodológicas para el desarrollo de la audiencia de prisión preventiva, pero que no puede modificar, se entiende, el artículo 268 del Código Procesal Penal, donde claramente están los tres requisitos, el requisito, perdón, y los dos presupuestos de la prisión preventiva, pero únicamente era un comentario. En la proporcionalidad, allí vemos nosotros tanto la idoneidad que resulta siendo del análisis, ¿no?, de ese nivel de pertinencia que va a tener la medida, la necesidad, donde tenemos que tamizar si no existe otra medida, y finalmente la proporcionalidad estricto sensu en cuanto a los fines constitucionales. No es simplemente, como se indica, la repetición de los conceptos dados por el Tribunal Constitucional, sino significa la aplicación en el caso en concreto. Y esa aplicación en el caso en concreto resulta siendo necesaria toda vez de que este principio quizás es el eje fundamental, el eje transversal, en donde claramente se establece que, no sé si se me escucha, como tengo la pantalla, no sé, ¿me confirma? ¿Me puede confirmar, por favor, el encargado? Porque no puedo ver la pantalla, pero bueno, voy avanzando, ojalá que sí. Bueno, el test de proporcionalidad que nosotros ya lo conocemos, idoneidad, necesidad, proporcionalidad, ¿no? Esta casación C26 con algunos aspectos que hemos tratado de resumir, cuanto a, ¿no?, el tema de la motivación, la exigencia de la comprensión del problema, congruencia, regla de lógica, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que podemos encontrar, ¿no? Perdonen por el abuso del tiempo, por ejemplo, notas más saltantes que podemos encontrar aquí, ¿no?, en cuanto a aspectos relacionados con la sustentación, ¿no?, que eso hemos visto que al comienzo o al inicio se establecía claramente que tenía que darse, ¿no?, la metodología llevada por momentos, pero claro, ahora se entiende, incluso muchos jueces ya lo hacen a su manera, perdónenme esa expresión, pero claro, que entró con fuerza esta casación y no es que pierda o caiga en desuso, no es una costumbre, pero finalmente la práctica. No es lo que pasa con las técnicas de litigación oral, ¿no? Las reglas de litigación oral que las tenemos en el código, pero las técnicas que están dándose, que están apareciendo, ciertamente genera que tengamos un relajamiento de estas reglas de litigación
oral. Bien, algunas notas saltantes. Bueno, el acuerdo plenario 1/2019, vemos lo que nos trae aquí en cuanto a la sospecha fuerte, que es más intensa que la suficiente, ya lo hemos conversado, ¿no?, en una anterior presentación. Aludimos también acá estos resultados investigativos provisionales que tratan sobre la sospecha fuerte, que a diferencia con la sospecha suficiente, donde hay un anclaje, ¿no? En cuanto a los motivos de la prisión preventiva, también hemos visto en esta casación, ¿no?, que estos motivos de la prisión preventiva se erigen en requisitos que claramente tienen que ver con un delito grave y el peligrosismo procesal. Tanto el periculum libertatis como el periculum in mora, que son fundamentales ser evaluados al momento de la petición y al momento de la resolución de la prisión preventiva. Por otro lado, en cuanto al plazo, claramente tiene que analizarse tanto la complejidad de la investigación, la gravedad y extensión del delito, los actos de investigación que tienen que ser recabados, las actuaciones de investigación, y también tiene que ver el riesgo de fuga, la presencia o ausencia de los imputados, entre otros aspectos importantes, y que siempre tiene que ir mirando a la razonabilidad del plazo que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo han sabido señalar y que se extrapolan en el Acuerdo Plenario 1/2019, tenuamente, pero sí se parecen. La audiencia, importante aquí, no es una audiencia probatoria, no se actúan, no se ejecutan medios de investigación o de prueba, únicamente se trata de una alegación de su relevancia a los fines de sustentar, ¿no?, su pretensión. Y claro, por principio procesal de la contradicción, ¿no?, en este caso la defensa de su participación para que resista si corresponde, ¿no? En este caso, también se señala los medios tecnológicos, el principio de contradicción muy importante, es el principio procesal más importante, la participación del juez de garantías, y que claramente todo ello conlleva a que tengamos nosotros algunas ideas, pues, sobre la prisión preventiva. Quizás ha sido un análisis tratando de hacer una reflexión sobre algunos aspectos de la prisión preventiva. Con esto damos por concluido el evento del día de hoy. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en una próxima oportunidad.